Imagina, aunque solo sea por un instante, que alguien a quien amas empieza a perder fragmentos de su memoria día tras día, que cada comida que crees saludable, en realidad, acelera el desgaste de su cerebro. Hoy se relata una de las conversaciones más desgarradoras y urgentes registradas en más de 30 años de trabajo en el ámbito médico, porque lo que vas a escuchar podría cambiar el futuro de tu mente y el de tus seres queridos. Algunos alimentos que consideramos inofensivos están destruyendo la mente de forma silenciosa, mientras que otros cinco, con respaldo científico, tienen el poder de frenar este proceso devastador y proteger el cerebro. La semana pasada, don Emilio, 68 años, llegó a la consulta acompañado por su esposa, ambos con el corazón hecho trizas. Ella, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, dijo: Emilio ya no recuerda los nombres de nuestros nietos. Ayer se perdió al volver del mercado, que está a solo 3 cuadras. Buscaban con desesperación una esperanza, cualquier cosa que pudiera detener esa pérdida. Al analizar con detalle la pauta alimentaria de Emilio, se detectó algo que estremeció. Consumía fielmente 3 de los 4 alimentos más tóxicos para el cerebro identificados por la ciencia. Y lo más doloroso, lo hacía convencido de estar cuidando su salud, siguiendo consejos nutricionales desactualizados que han circulado durante décadas. Pero entre la preocupación, había también una luz de esperanza. Emilio nunca había incluido de forma consciente ninguno de los 5 alimentos neuroprotectores capaces de ralentizar de forma significativa la demencia. Su historia no estaba escrita. Su futuro cognitivo aún podía transformarse. Ahora se hablará sin filtros, con la brutal honestidad que exige esta epidemia silenciosa. Primero se desenmascararán los 4 alimentos que están acelerando la demencia en millones de personas que ni siquiera lo sospechan. Luego se revelarán los 5 que pueden frenar este proceso e incluso revertir parte del daño ya causado. La diferencia entre un cerebro que envejece con vitalidad y otro que se apaga poco a poco puede depender de lo que se elija poner en el plato, 3 veces al día, año tras año. Antes de conocer estos 9 alimentos que pueden definir el futuro cognitivo de ustedes y de sus seres queridos, se pide algo muy importante. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Eso ayuda a crear contenido más útil y relevante para tu región. Vamos al grano. Para comprender por qué algunos alimentos aceleran la demencia mientras otros la detienen, hay que entender algo esencial del cerebro que envejece. La mente no es solo un conjunto de neuronas aisladas. Es un ecosistema vivo donde inflamación, estrés oxidativo, resistencia a la insulina y salud vascular están entrelazados. Los alimentos que destruyen la claridad mental comparten un mismo patrón. Provocan una inflamación silenciosa, disparan niveles tóxicos de glucosa, fomentan la resistencia a la insulina en el cerebro y dañan los frágiles vasos sanguíneos que nutren el tejido neuronal. Son como un veneno de efecto lento que, poco a poco, apaga lo más preciado, nuestra mente. En contraste, los alimentos que logran frenar la demencia actúan protegiendo las neuronas que todavía existen, estimulando la creación de nuevas conexiones, reduciendo la inflamación cerebral y mejorando el flujo sanguíneo hacia las áreas más vulnerables de la mente. Alimento acelerador número 1. Los azúcares refinados, el veneno blanco. Este es el primer asesino silencioso del cerebro, omnipresente, adictivo y letalmente eficaz. El azúcar refinado, en todas sus formas engañosas, se infiltra en casi todo lo que comemos. No me refiero solo a la cucharadita que algunos añaden al café, sino al azúcar oculto en refrescos, jugos industriales, pasteles, galletas, salsas preparadas, pan blanco y una infinidad de productos cotidianos. Este tipo de azúcar es, sin exagerar, tóxico para el cerebro que envejece, y la evidencia científica es tan contundente que ya no admite debate. Cada vez que ingerimos azúcar refinado, provocamos picos de glucosa en sangre que desencadenan una serie de reacciones destructivas dentro del tejido neuronal. Primero, estos picos favorecen la glicación,
un proceso químico en el que el azúcar se adhiere de forma irreversible a las proteínas del cerebro, formando compuestos de glicación avanzada que literalmente carbonizan las neuronas desde dentro. Es como cocinar lentamente el cerebro con cada bocado dulce. En segundo lugar, el azúcar refinado genera resistencia a la insulina cerebral, una condición que algunos expertos denominan diabetes tipo 3 por su similitud con la diabetes tradicional, aunque ocurre directamente en el cerebro. Cuando las neuronas se vuelven resistentes a la insulina, ya no pueden aprovechar la glucosa disponible. Es como si murieran de hambre en medio de la abundancia. Un estudio exhaustivo realizado en la Universidad Nacional de Madrid siguió a más de 2.000 adultos mayores durante 6 años, analizando su consumo de azúcar refinado y su rendimiento cognitivo. Los resultados fueron escalofriantes. Quienes se encontraban en el grupo con mayor consumo mostraron una reducción del volumen cerebral equivalente a 5 años adicionales de envejecimiento. 5 años robados a la mente por el azúcar. Y lo más inquietante, ese daño empezó a ser visible tras apenas 18 meses de consumo elevado. No hablamos de décadas, sino de menos de 2 años para causar un deterioro neurológico medible y, en muchos casos, irreversible. Las imágenes por resonancia magnética mostraron que el azúcar refinado afecta directamente al hipocampo, esa pequeña estructura con forma de caballito de mar esencial para la formación de nuevos recuerdos. Las personas con mayor ingesta presentaban hipocampos más pequeños y menos activos. Además, el azúcar alimenta la inflamación cerebral. Cada vez que se consume activa las microglías, las células inmunitarias del cerebro, que al sobreactivarse comienzan a atacar y destruir neuronas perfectamente sanas. Es como tener un ejército descontrolado atacando su propio territorio. Los refrescos son especialmente dañinos porque combinan azúcar refinado con jarabe de maíz de alta fructosa, una bomba metabólica difícil de procesar correctamente por el cerebro. Un solo refresco al día incrementa el riesgo de demencia en un 26%. Sí, un solo refresco. La solución no está solo en reducir el azúcar, está en eliminarlo conscientemente, paso a paso, pero con determinación. Revisa las etiquetas con atención obsesiva. El azúcar se disfraza bajo decenas de nombres: sacarosa, dextrosa, jarabe de maíz, azúcar invertido, concentrado de jugo de fruta. Y todos tienen el mismo efecto. Son veneno puro para el cerebro. Alimento acelerador. Número 2. Las grasas trans. Los destructores invisibles de las membranas neuronales. Este es el segundo enemigo más despiadado del cerebro. Las grasas trans, esas sustancias artificiales creadas en laboratorios industriales, que se ocultan en margarinas, frituras comerciales, productos empaquetados, galletas procesadas y una infinidad de alimentos que durante años se vendieron como saludables. Las grasas trans no existen en la naturaleza. Fueron inventadas para prolongar la vida útil de los productos ultraprocesados, pero lo que aumenta las ganancias de la industria destruye silenciosamente la mente. Cuando estas grasas ingresan en el organismo, sus moléculas sintéticas se incorporan a las membranas de las neuronas, sustituyendo las grasas naturales que deberían protegerlas. Es como cambiar paredes flexibles por muros rígidos y quebradizos, incapaces de resistir el paso del tiempo. El resultado es desastroso. Las neuronas alteradas pierden su capacidad de comunicarse correctamente. La conexión entre ellas se vuelve lenta, confusa, hasta que se corta por completo. Es un sabotaje molecular silencioso, sin dolor, pero devastador. Un estudio realizado en la Universidad de Sevilla analizó tejidos cerebrales de personas que consumieron grasas trans durante gran parte de su vida. Los hallazgos fueron estremecedores. Sus cerebros mostraban niveles mucho más elevados de placas amiloides y ovillos tau, las dos huellas más claras del Alzheimer. Pero el daño va más allá. Estas grasas sintéticas desencadenan una tormenta inflamatoria silenciosa en el cerebro, generando estrés oxidativo extremo y lesionando los vasos sanguíneos finos que nutren las neuronas. Es un ataque desde todos los frentes. Además, las grasas trans desestabilizan la producción de neurotransmisores,
esas diminutas moléculas que permiten que las neuronas se comuniquen. Cuando este equilibrio se rompe, los primeros síntomas aparecen disfrazados de simple envejecimiento: olvidos, confusión, irritabilidad, dificultad para concentrarse. La industria alimentaria ha sido hábil en esconder esta amenaza. Muchos productos que declaran 0% grasas trans pueden contener hasta medio gramo por porción, una cantidad que parece mínima, pero que con el tiempo destruye progresivamente el cerebro. Los aceites parcialmente hidrogenados, presentes en miles de productos industriales, no son otra cosa que grasas trans camufladas. Durante décadas, la margarina se promocionó como un sustituto saludable de la mantequilla, pero en realidad es una fuente concentrada de estas moléculas destructivas. La solución no admite términos medios. Hay que eliminar por completo las grasas trans de la dieta. Lee las etiquetas con detenimiento. Si aparece la frase aceite parcialmente hidrogenado, ese producto no debe volver a tu mesa. Tu cerebro del futuro te lo agradecerá con años, incluso décadas, de lucidez y claridad mental que estas falsas promesas industriales habrían robado. Alimento acelerador número 3. Los ultraprocesados, la tormenta tóxica perfecta. El tercer gran enemigo de la mente no es un solo alimento, sino toda una categoría que amenaza a millones de personas sin que lo noten. Los ultraprocesados son productos tan alterados que apenas conservan algo de su origen natural. Hablamos de comidas congeladas, sopas instantáneas, embutidos industriales, snacks empaquetados, cereales cargados de azúcar, panes comerciales, salsas listas y miles de productos que llenan los estantes de los supermercados. No son alimentos reales, son creaciones químicas diseñadas para ser irresistibles, duraderas y rentables. Estos productos generan una auténtica tormenta de toxicidad cerebral, combinando los peores enemigos de la mente: azúcares refinados, grasas trans, exceso de sodio, conservantes químicos, colorantes y saborizantes artificiales, además de una larga lista de aditivos que jamás deberían acercarse al cerebro. Cada uno de estos ingredientes ya es dañino por sí mismo, pero juntos forman un cóctel devastador para las neuronas. Una investigación de la Universidad de Córdoba siguió a más de 10.000 adultos durante 8 años, evaluando su consumo de ultraprocesados y su deterioro cognitivo. Los resultados fueron alarmantes. Quienes obtenían más del 20% de sus calorías diarias de estos productos sufrían una pérdida cognitiva un 30% más rápida que quienes los evitaban. En otras palabras, una persona de 60 años con dieta basada en ultraprocesados puede tener el rendimiento mental de alguien de 70 que se alimenta de forma natural. El daño no se limita al cerebro. Los ultraprocesados alteran el microbioma intestinal, ese ecosistema de bacterias que se comunica directamente con la mente a través del eje intestino-cerebro. Cuando esta comunidad se desequilibra, empieza a producir neurotoxinas que viajan hacia el cerebro, acelerando la degeneración neuronal. Además, están cargados de sodio oculto, que eleva la presión arterial y daña los vasos cerebrales más frágiles. Contienen nitratos que el cuerpo convierte en nitrosaminas, compuestos altamente tóxicos para las neuronas. Y los colorantes artificiales, lejos de ser inocentes, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y acumularse en el tejido cerebral. La comodidad que prometen tiene un precio altísimo. Cada comida lista para calentar, cada paquete de galletas abierto por antojo, cada refresco tomado sin pensar, roba años de lucidez y memoria. Los ultraprocesados no solo alimentan el cuerpo, alimentan día tras día el deterioro silencioso de la mente. Alimento acelerador número 4. El exceso de alcohol, el disolvente del cerebro. El cuarto gran acelerador de la demencia es especialmente controvertido, porque forma parte de la vida social de muchas personas. Pero el consumo frecuente y excesivo de alcohol, mantenido durante años o décadas, es uno de los factores más devastadores para el cerebro que envejece. No hablamos de una copa ocasional de vino o una cerveza compartida entre amigos, sino del hábito constante que supera la capacidad del cerebro para metabolizarlo sin dañarse.
Más de una bebida al día en mujeres, más de 2 en hombres, o cualquier episodio de consumo excesivo, bastan para iniciar un daño cerebral acumulativo. El alcohol actúa literalmente como un disolvente, derritiendo las grasas que forman las membranas de las neuronas. Cada vez que alguien bebe en exceso, se generan microfisuras en las paredes de las células cerebrales, permitiendo el paso de toxinas y la fuga de nutrientes vitales. Un amplio estudio realizado en el Reino Unido, que siguió a más de 25.000 personas durante 3 décadas, demostró con claridad el alcance del daño. Quienes superaban las 14 unidades semanales mostraban una reducción acelerada del volumen cerebral, especialmente en la corteza frontal, responsable del juicio, la personalidad y la toma de decisiones. Pero el efecto del alcohol va mucho más allá de la pérdida de volumen. Interfiere con la formación de nuevos recuerdos al dañar el hipocampo, altera la producción de neurotransmisores esenciales como la serotonina y la dopamina, y provoca una inflamación constante que acelera todos los procesos de neurodegeneración. El abuso de alcohol agota las reservas de vitaminas del complejo B, especialmente la tiamina, cuya carencia puede causar un deterioro cerebral irreversible. Además, bloquea la absorción de nutrientes esenciales para la función neuronal y genera acetaldehído, un compuesto tóxico que daña directamente el ADN de las neuronas. Lo más traicionero de este daño es su naturaleza silenciosa y progresiva. Muchas personas pueden mantener una vida aparentemente normal mientras su cerebro, poco a poco, se deteriora sin dar señales visibles. Cuando los síntomas finalmente aparecen, el daño ya suele ser profundo e irreversible. La solución no necesariamente exige eliminar el alcohol por completo, pero sí requiere una honestidad absoluta con uno mismo y límites firmes basados en evidencia científica. Si necesitas beber a diario para relajarte o superas las cantidades recomendadas, estás acelerando el desgaste de tu propio cerebro. Los 5 alimentos que frenan la demencia. Alimento protector número 1. Los arándanos, cápsulas naturales de memoria. El primer alimento con un poder comprobado para frenar el deterioro cognitivo son los arándanos. Estas pequeñas joyas azules están repletas de antocianinas, compuestos que pueden revertir parte del daño neuronal ya existente. Las antocianinas poseen una capacidad extraordinaria. Cruzan la barrera hematoencefálica y se concentran justo en las áreas más vulnerables a la demencia, el hipocampo y la corteza frontal. Una vez allí, actúan como escudos moleculares, protegiendo las neuronas del estrés oxidativo y la inflamación. Un estudio pionero de la Universidad de Granada dividió a adultos mayores con deterioro cognitivo leve en 2 grupos. Uno consumió arándanos diariamente durante 12 semanas, mientras el otro recibió un placebo. Al finalizar, quienes tomaron arándanos no solo detuvieron el deterioro, sino que mejoraron notablemente su memoria y capacidad de aprendizaje. Las imágenes por resonancia magnética revelaron algo impresionante. Los cerebros del grupo que consumió arándanos mostraban una actividad más intensa en las zonas de la memoria, como si hubieran recuperado años de vitalidad perdida. Alimento protector número 1. Continuación. Los arándanos, despertadores del cerebro dormido. El consumo diario de arándanos reactiva regiones cerebrales que habían perdido su energía. Es como si estas pequeñas frutas azules despertaran zonas adormecidas del cerebro, reactivando las conexiones neuronales y encendiendo circuitos que parecían apagados para siempre. Además, los arándanos estimulan la neurogénesis, el asombroso proceso mediante el cual el cerebro genera nuevas neuronas, incluso en edades avanzadas. Este hallazgo destruye un antiguo mito médico que sostenía que el cerebro adulto no podía regenerarse. Los arándanos prueban que nunca es demasiado tarde para devolverle juventud a la mente. La dosis efectiva es sencilla: una taza diaria de arándanos frescos, o su equivalente en arándanos congelados sin azúcar añadida. En cambio, los jugos industriales pierden sus beneficios por su falta de fibra y exceso de azúcares. Alimento protector número 2. El salmón salvaje, el arquitecto del cerebro.
El segundo gran aliado contra la demencia es el salmón salvaje, una joya nutricional cargada de ácidos grasos omega 3, el componente esencial de las membranas neuronales. Estos ácidos no solo construyen, sino que también defienden activamente el cerebro del envejecimiento y del daño celular. El DHA, el omega 3 más abundante en el cerebro, representa casi el 40% de sus grasas poliinsaturadas. Cuando el organismo no recibe suficiente DHA, las membranas neuronales se vuelven rígidas y menos permeables, lo que interrumpe la comunicación entre neuronas. Un estudio histórico publicado en Archives of Neurology siguió a más de 8,000 personas durante 4 años y los resultados fueron contundentes. Quienes consumían pescado rico en omega 3 al menos una vez por semana tenían un 60% menos de riesgo de desarrollar demencia. Pero el salmón no solo construye un cerebro más fuerte. Sus omega 3 reducen la inflamación cerebral y estimulan la producción de BDNF, una proteína esencial que funciona como fertilizante neuronal, ayudando al cerebro a crecer, repararse y adaptarse. Es importante recalcar que el salmón salvaje es muy superior al de criadero, ya que este último contiene menos omega 3 y más contaminantes que pueden neutralizar sus beneficios. La dosis ideal, 2 porciones de 150 gramos por semana. Alimento protector número 3. Las nueces, las joyas del reino vegetal. El tercer escudo natural contra la demencia son las nueces, cuya forma recuerda al cerebro humano y no es casualidad. Contienen los nutrientes exactos que la mente necesita para defenderse del deterioro. Son la fuente vegetal más rica en ácido alfa-linolénico, un tipo de omega 3 que refuerza las conexiones neuronales. Además, las nueces son una poderosa fuente de vitamina E, que se acumula en las membranas de las neuronas y actúa como antioxidante localizado, protegiendo las grasas cerebrales del daño oxidativo. Una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, reveló algo esperanzador. Comer nueces cada día puede retrasar la aparición de la demencia hasta 2 años. 2 años más de recuerdos, de claridad, de lucidez. Quienes las incluyeron de forma constante en su dieta conservaron mejor su memoria y su agilidad mental, pero sus beneficios no terminan ahí. Las nueces contienen melatonina natural, una sustancia que mejora el sueño y protege el cerebro mientras descansamos. En las horas de sueño profundo, la melatonina ayuda a limpiar las toxinas que se acumulan en las neuronas, incluidas aquellas proteínas relacionadas con la demencia. Solo un pequeño puñado de nueces, unas 7 al día, basta para crear una barrera protectora sin exceder las calorías recomendadas. Alimento protector número 4, el té verde, el elixir de la lucidez. El siguiente guardián de la mente no es un alimento, sino una bebida milenaria, el té verde. En sus hojas se esconden moléculas con un poder neuroprotector asombroso, como la EGCG y la L-teanina. La EGCG es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y proteger directamente las neuronas, combatiendo los radicales libres y frenando la formación de las temidas placas amiloides, responsables del Alzheimer. Un estudio japonés con más de 13,000 personas mayores demostró que quienes bebían 3 o más tazas al día tenían un 50% menos de riesgo de deterioro cognitivo. Por su parte, la L-teanina estimula las ondas alfa del cerebro, promoviendo un estado de calma, atención y enfoque mental. Esa combinación de serenidad y claridad convierte al té verde en un auténtico tónico de juventud cerebral. Para aprovechar todo su poder, lo ideal son 3 tazas diarias, con agua a 80 degrees y 3 minutos de infusión. Alimento protector número 5. El aceite de oliva virgen extra, el oro líquido del cerebro. El último defensor de la mente es un tesoro natural, el aceite de oliva virgen extra. Sus polifenoles poseen un efecto antiinflamatorio profundo, especialmente beneficioso para el tejido cerebral. Entre ellos destaca el oleocantal, una molécula con efectos comparables a los antiinflamatorios médicos, pero sin efectos secundarios. Esta sustancia reduce la sobreactividad de la microglía, las células inmunes del cerebro, que, cuando se descontrolan, pueden dañar neuronas sanas.
El famoso estudio Predimed confirmó que seguir una dieta mediterránea rica en aceite de oliva mejora la función cognitiva y reduce hasta un 30% el riesgo de demencia. Solo 2 cucharadas diarias, en crudo o para cocinar suavemente, ofrecen una potente dosis neuroprotectora. Y ahora surge una pregunta crucial. ¿Cuántos de los 4 alimentos aceleradores consumes con frecuencia? ¿Y cuántos de los cinco alimentos protectores forman parte de tu vida diaria? Tus respuestas pueden ser la frontera entre un cerebro que se apaga y uno que sigue brillando con fuerza durante décadas. Queridos amigos, hemos llegado al final de un viaje vital, uno de los más importantes que he compartido con ustedes, un recorrido por la ciencia de la nutrición cerebral, por los hábitos que deciden si nuestra mente envejece o se mantiene viva y despierta. Quiero que recuerden 3 verdades que pueden cambiar su destino mental. Primera, la demencia no es una condena inevitable. Es, en gran parte, el resultado de años de malas elecciones en nuestra alimentación. Los 4 aceleradores, azúcares refinados, grasas trans, alimentos ultraprocesados y exceso de alcohol, son los verdaderos ladrones de la lucidez. Cada refresco azucarado endurece tus neuronas. Cada grasa trans las vuelve rígidas. Cada comida ultraprocesada enciende una tormenta inflamatoria en tu cerebro. Y cada exceso de alcohol destruye literalmente tu tejido neural. Pero lo más triste no es el daño ya hecho, sino seguir causándolo por ignorancia o apatía. Desde tu próxima comida puedes empezar a detenerlo. Segunda, los 5 alimentos protectores: arándanos, salmón salvaje, nueces, té verde y aceite de oliva virgen extra, no solo previenen, sino que pueden reparar. Los arándanos reactivan áreas dormidas del cerebro. Los omega 3 del salmón reconstruyen las membranas neuronales. La vitamina E de las nueces protege del daño futuro. Los polifenoles del té verde frenan las placas amiloides. Y el oleocantal del aceite de oliva apaga la inflamación crónica. Nunca es demasiado tarde para empezar. Incluso si ya notas olvidos o falta de concentración, estos alimentos pueden revertir parte del daño. Tercera, mantener tu mente independiente no depende de tratamientos costosos, sino de pequeñas decisiones cotidianas. Lo que eliges en el supermercado, lo que sirves en tu plato, eso define tu futuro mental. Recuerda la historia de don Emilio, aquel hombre de 68 años que pensó que su memoria estaba perdida. Cuando cambió su dieta, su mente despertó. El deterioro se detuvo. El cerebro puede regenerarse, pero necesita que lo alimentes bien. Cada día sin cambio es una oportunidad perdida de lucidez. Empieza hoy. Elimina un acelerador esta semana. Añade un protector la próxima. Tu mente, tu memoria, tu identidad dependen de ello. La demencia no es tu destino. Tienes las herramientas, el conocimiento y, sobre todo, el poder de construir un futuro brillante. Nos vemos en el próximo video, donde te mostraré recetas neuroprotectoras para transformar estos principios en comidas deliciosas. Hasta entonces, que cada bocado sea un acto consciente de amor y protección hacia tu cerebro, porque si lo cuidas hoy, él te devolverá años de memoria, claridad y sabiduría.